Hola a todos, bienvenidos una vez más a una conversación en Seekers Circle. Hoy conversamos con Anastasia Gómez, nuestra querida amiga, consteladora familiar y coach ontológico, con quien ya hemos tenido varias conversaciones sobre lo que es la terapia con constelaciones familiares y hoy en especial vamos a hablar de lo que es la dinámica entre hermanos y lo que significa tener un orden dentro de ese sistema familiar, no solamente con los padres, sino también con los hermanos. Me pareció que estuvo súper interesante la conversación. Espero que se la disfruten tanto como nosotras dos compartiendo toda esta información con ustedes. Para los que son nuevos a este espacio de Seeker Circle, los invito a que se queden y descubran este canal. La intención de este espacio es crear una comunidad para una vida consciente, para un crecimiento personal alineado, en armonía, para tener más claridad en nuestras vidas y para tener mayor conexión eh, con nuestros amigos, relacionados, inclusive con las personas de esta comunidad. Nuestra intención es presentar espacios donde realmente podamos profundizar los temas y darles a ustedes mayores herramientas para tener unas vidas mucho más plenas. Espero que disfruten mucho de esta conversación con Anastasia. Para mí fue un absoluto placer y bueno, pronto les tendremos más conversaciones. Chao. Hola a todos. Hola Anastasia, ¿cómo estás? Hola, hola Daniela, qué gusto otra vez aquí contigo. Ay, sí, la verdad que sí. Súper Sí. emocionada por lo que vamos a conversar hoy. La vez pasada hablamos un poquito de lo que era el orden con la familia, con las parejas, inclusive en otra Ujú. conversación hablamos de los padres y surgió en una de esas conversaciones el tema de los hermanos. Y nos pareció interesante hacer una conversación solamente dedicada a los hermanos. Entonces, bueno, hoy hablamos de ese tema que es tan importante y no Sí. sé, quería comenzar tal vez con el tema de que siempre uno se preocupa cuando habla de constelaciones, siempre es como el orden, tus papás vienen primero, tus ancestros y no se habla Ujú. tanto de los hermanos. Cuéntame por qué en verdad son tan importantes. Sí, eh, si recordamos, hay que estar siempre recordando esto. Hay leyes que son sistémicas y cuando hablamos de los hermanos hay una ley de jerarquía. Además de la jerarquía de los que vienen de atrás, que son los bisabuelos, toda esa gente que viene de atrás, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, hay también una jerarquía en relación a los hermanos. Yo siempre hago así, porque siempre uno llega primero, luego llega otro, y así vamos. Siempre hay un hermano que es mayor cuando somos varios hermanos. Entonces hay una jerarquía. ¿Quién llegó primero a este sistema? Ok. A eso se refiere. Ok, entendemos que hay una jerarquía, pero ¿cómo impacta esa jerarquía? ¿Qué Ujú. importancia tiene? Impacta de muchas maneras. Vamos a ver qué sale aquí. Ajá. Por ejemplo, papá y mamá están recién consolidando su relación de pareja y llega un embarazo, ¿sí? Siempre la pregunta es, ¿cómo estaba mamá, cómo estaba papá cuando estaba ese bebé en el vientre? ¿Sí? Ok. ¿Cómo estaba la relación? ¿Había relación? ¿No había relación? Papá se fue, mamá se quedó sola, papá falleció, papá tenía otra pareja. Hay tantas historias, Daniela, en esto, pero Ok. el hijo primero, se dice que el hijo primero es el que abre el camino a los otros cuando hay hermanos. Entonces, volvemos a lo mismo en relación a lo que es el lugar. Yo soy la hija número uno y yo siempre voy a ser la hija número uno. No por eso soy más que mis hermanos. No por ser la hija número uno tengo mayor injerencia en mis hermanos. No, esos son roles que nos tomamos de manera equivocada. Ok. Porque la línea de los hermanos, a mí me encanta, ya tú lo sabes, es esta. Los O sea, muñequitos. aquí está la hermana mayor, ¿ok? Aquí viene otra hermana. Ok. Ah, bueno, o llega un varoncito Ajá. aquí, Bebé. Ok. ¿sí? Entonces llega, este siempre va a ser el segundo en relación a ella. Esto es orden.
En constelaciones familiares siempre vamos a hablar del orden. ¿Quién llega primero? ¿Quién llegó primero al sistema? Pero cuando tú ves la línea de los hermanos, es una línea entre iguales. El Ok, 1, el 2, el 3, el 4. Y cuando lo vemos, voy a ver cómo te lo presento aquí. Un hermano mayor, vamos a cambiarlo aquí para siempre, me gusta siempre incluir al masculino. Un hermano mayor, después llegó una hermana, después llegó otro hermano varón, que este es más ok, pequeño. Entonces, hago esta distinción de tamaño para que se vea claramente que este llegó primero, esta después, este después. ok. Sí, sí me voy explicando. Pero Perfectamente. cuando tú lo ves así, ves la línea completamente entre iguales, Ok. por Y delante de los ellos, padres. ellos tendrían a sus padres atrás, eso es lo que te iba a decir. Exactamente, Y exactamente, tendrían a sus hijos, o sea, tendrían a sus parejas a su lado y a sus hijos por delante. exactamente. You got Oh. it, baby. Bueno, me voy aprendiendo. Wow, sí, pero para los que están viendo quizás esto por primera vez, la línea de la pareja es igual, es una línea entre iguales, o sea, Ok, uno al lado del otro. Y los hermanos también, ¿sí? Cuando hablamos para darle el orden a esto, de si yo estoy aquí a mi derecha, tengo al hombre que es el padre de mis hijos. Entonces, delante de nosotros está, en mi caso, mi hija mayor, la que logró nacer, pero es que antes hay más. yo De te iba ese a tema preguntar, vamos a hablar ahorita. Entonces, exacto, tú lo pones de derecha a izquierda. Si ellos me están dando la espalda a mí, es de mi derecha a mi izquierda, ok, mayor a menor. Se entiende más o menos la imagen a veces en el aire y por eso lo muestro con esto. O sea, sí, aquí están papá y mamá y entonces ujú, aquí está la hija mayor, ajá, la segunda y y exacto, después un tercero. Pongamos exacto, que aquí hay tres. exacto, ok. ¿Sí? Y la vez pasada, que yo le voy a linkear acá, el que hicimos de parejas, que estaba bello, que había un montón de ligas que unían a las familias. Ah, Cuando sí. llegan las parejas se paran como entre esos hermanos, a su derecha o a su izquierda. Como, No, 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 no. Ya por eso es que es bonito también hacer esto en papel, plasmarlo en papel. Cuando llega el consultante, yo lo plasmo e invito al consultante a que construya su árbol genealógico en papel. Porque en papel tú bajas un poquito la línea que en el caso que es tuya, vamos a poner que exacto, tú seas la consultante. Y aquí entonces en el papel están todos tus hermanos. ¿Sí? ok, Acuérdate que es un solo plano. Entonces lo que hacemos es que bajamos un poquito por cuestión ya paso, para resaltarlo. Y entonces colocamos al lado a tu pareja. ok, Y más abajo entonces están los hijos. Porque ya aquí es diferente en el papel porque es una sola dimensión. Ya cuando ujú, estamos en persona, o sea, lo podemos ver de manera diferente porque estamos trabajando en otra dimensión. ¿Sí me sigues? creo que sí, creo que perfectamente. Ajá. Ujú. Y Entonces, en sí. relación, una de las cosas que hablamos en la otra conversación y que Ujú. siempre se escucha en relación a las constelaciones familiares es que si no hay orden en el sistema, tus papás adelante, o sea, Ujú. atrás, tú adelante y tus hermanos, puedes tener problemas con la pareja, con el liderazgo, con un montón de aspectos de tu vida. ¿Cómo influencia el desorden entre tus hermanos en todo eso? Ok, vamos con ejemplos, Daniela. Lo más fácil a veces es entenderlos con ejemplos. Eh, Hay Ok, tres hermanos, ¿ok? Y resulta que el hermano menor hace el rol de hermano mayor, ok, ¿ok? Porque aquí hay que hablar de roles como hijos, en este caso como hermanos. Hace ok. el rol de hermano mayor y ¿qué está haciendo? Está ocupando, entre comillas, el lugar del hermano mayor. ¿Por qué? Porque es quien quizás dis- papá se fue de casa, papá no se encargó de sus hijos y entonces este es como hace quizás las veces de pareja de esa mamá
y se coloca en un lugar que no le corresponde. Primero, porque está actuando como pareja y segundo, quizás porque está asumiendo ese rol de que quiere, vamos a hablar aquí de mandar a los hermanos a los hermanos que son mayores, Ok. porque quizás es el hermano que aporta económicamente en casa, Y para que se eso vea. ya genera como un desorden en el sistema. Ya hay desorden en el Ah, sistema y lo vemos en las familias, amigos cercanos que tenemos. Bueno, ¿y qué se cree que se cree que él porque aporta el dinero aquí en la casa, entonces él viene a querer mandar? mm, Has escuchado casos así, me sí, imagino que los tiene, eso por poner un ejemplo. O esa hermana que es la del medio o la última, que entonces fue muy exitosa y entonces es la gran proveedora de la casa y ujú, entonces es quien llega a dar órdenes. ok. Por todas partes podemos ver desórdenes en los sistemas, pero mi invitación siempre es hacernos preguntas. Esto, 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 esto yo lo aprendí hace poco, Daniela, es hacernos preguntas. ¿Cómo estaba mi mamá cuando estaba embarazada de mí? Y ya lo hablamos en la otra conversación. ¿Y cómo estaba embarazada, cómo estaba mi mamá cuando estuvo embarazada de mi hermana? Porque no es la misma mamá, o sea, a pesar de que es la misma mamá biológica, no Sí, es la misma mujer en una etapa de la vida que en otra, así sean 9 meses, 11 meses, después un año, 3, 8, total. lo que sea. No es la misma porque ya llegó quizás la primera, ya con el primer hijo, por eso que Mm, el primer hijo se dice que lleva mucha, mucha carga dentro del sistema. Y míralo así, esa mujer era una mujer soltera, una mujer que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad de un chiquito. Y la claro, maternidad es algo completamente nuevo para cualquier mujer, maternidad o paternidad, ¿sí? sí, Entonces, no es la misma mamá y no es el mismo papá para este hijo o que para este, claro. ¿sí? Entonces, siempre a mí eso me impactó, porque eso fue hace poco que yo lo escuché, hace poco tiempo, hace pocos años. Y yo digo, wow, es verdad. O sea, cuando mi mamá estaba embarazada mía y cuando me dio a luz y yo nací y tuve el primer tiempo, no podía ser la misma mamá que de mi hermana, porque ya entonces ella tenía experiencia como mamá. Ahora, este segundo hijo, que siempre vamos a ser diferentes, viene con otros desafíos. Y entonces esta mujer tiene que también, bueno, ahora tengo a esta, pero siempre va a ser una mamá diferente para cada hijo. Y el Suena, hogar suena, es ex- distinto. suena extraño, ¿no? Suena raro. Sí, pero es 100% cierto, porque el mismo Ujú. hogar, el papá es diferente. Y si ya eres el Exacto. tercer, el cuarto hermano, el hogar es distinto, porque no es lo mismo cuando eres el mayor, que eres hijo único por lo menos por 11 meses, a cuando Sí. tienes cinco hermanos más. Y te iba a preguntar también, cuando decimos que hay orden y tú dices, no, el mayor tiene una carga muy fuerte, el del medio, ¿cómo organizan ustedes? O sea, ¿cuál es el rol o la carga que tienes según en qué momento naciste? ¿Por qué los mayores son los que tienen la carga? Ese tema Son, también de constelaciones, perdón, para ver si esto suma, de que ajá, tú eres el primer varón, estás conectado con tu mamá, pero si eres la primera niña, estás conectado ah, con tu papá. Ajá, sí, cuéntame todo eso también. ajá, ajá. ¿Por qué me río? Porque el primer hijo, y esto es arquetipal, esto es en China, en Argentina, en Colombia, en Canadá, esto es algo que el primer hijo siempre se espera que sea varón. Sí, es verdad. Siempre se espera que sea varón. Así tú digas como mamá cuando estás embarazada, yo siempre decía, wow, que sea lo que sea con tal que sea sano. Sí, siempre, claro. Siempre, o sea, que sea sano, que sea sano, que sea sano, lo que venga que sea sano, que sea sano, que sea sana, que sea del género que sea, ¿ok? Pero es algo que viene,
viajando en nuestros sistemas y que algo que es milenario que se espera que sea varón. Ok. Entonces, cuando nace la niña, oh, wow, ya viene como con una impronta. Eso es algo que puede ser muy, muy sutil, pero por estudios se nota y se ve que las primeras, las que son hijas número uno, tienden a tener un masculino muy desarrollado. Mm, sí, ¿Sí? me identifico con eso. Sí. Ajá. Te Ujú, identificas, yo también me identifico. sí. Tú eres la primera, yo también soy la primera. Entonces, Ujú. independientemente de cuál sea tu género, el que abre el camino a los hermanos es el primer hijo. Y es el primer hijo El, que nace, el porque que sí, nace, sea, está, sea del género que sea, el está, primer hijo abre el camino y va construyendo de alguna manera a esa madre y a ese padre, hijo, porque no hay una experiencia ni remotamente parecida a nada de lo que es ¿cierto? un hijo. Entonces, una mamá, vamos a hablar de mamá y papá, una mamá desarrolla ese instinto materno en la Mm, medida que empieza a manosear a ese niño, claro, claro. ¿sí? Hablemos de instinto materno. Entonces, ya cuando llega un segundo hijo, no va a ser igual bañarlo, por ejemplo, por primera vez, que cuando bañó al primero. Claro, claro. Eh, sí, y ahora que hemos estado, que cada vez estudiamos más y leemos más, vemos esto de ese contacto y esa fusión que tenemos con nuestras madres, si realmente hubo esa fusión Emoción. madre-hijo, Ajá. esa fusión emocional, y ay, de ahí se desarrolla tanto, 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 tanto. Pero hay algo que yo te quiero destacar en este momento, que no lo quiero dejar pasar, Ajá. que tiene que ver con esa carga de la que estamos hablando de los hijos. Supongamos que esta imagen que tú ves aquí, después la voy a despegar, pero aquí es un cuadrado. Ok. Sí, solo que esto como es algo de hojas, pero no la quiero despegar para tener una base. Entonces, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿Cuántos Tres. son? Nosotros. Tres. Bueno, si quieres hablamos de mis hijos, que lo tengo como más claro. Tengo tres hijos, son tres hermanos, pues. Ah, Ajá. ok. Sí. Ok. Entonces, esto es algo así como que, y yo quise agarrar un marcador que marcara, y esto es como una torta. Yo lo llamo la torta. ¿Ok? Entonces, ahora sí la voy a despegar para que sea más fácil. Entonces, esta torta se dividió en tres partes, Ujú. ¿cierto? Un pastel, vamos a hablar de un pastel porque en muchos países no saben lo de la torta es otra cosa, un pastel. Esto se dividió en tres partes porque hay tres Ok. hijos que lograron nacer. Siempre hago esta acotación, los que lograron nacer, los que están en la vida. Entonces, aquí uno Ujú. quizás se encarga de ser ese hijo o esa hija que es exitoso profesionalmente, que le va muy bien con su pareja, que hizo una vida así, tú sabes, de película, una vida muy linda, vamos a hablar de esa vida como ideal para muchos. Pero entonces hay otro hijo que fue el que llamamos a veces la oveja negra, ¿sí? Que rompió con todos los esquemas, fue ese hijo que quizás viene de unos padres, de una familia donde todos son profesionales, todos estudiaron, y entonces este hijo es el que decidió no estudiar. Mm, ok. Y entonces después está este otro hijo, esta hija, que se quedó sola. Ok. Entonces, cada hijo tiene historias diferentes. Cada hijo viene con vamos a llamarlo destino en este momento, con un destino, y siempre me gusta ponerlo entre comillas, con un destino diferente. Entonces, yo digo así, gracias a que que es el del medio, que puse aquí como ejemplo, gracias a que se encargó de ser el que no estudió, Ujú. este fue exitoso en su vida profesional. Y Ok. gracias a que esta se quedó sola, este hizo esto y esto. O sea, ¿a qué voy con esto?
Cuando hay varios hermanos, nos repartimos las cargas entre los hermanos. Eh, y si tú te pones a verlo en tu propio caso, quizás un hermano se encargó de algo o tu hijo o un hijo está haciendo algo que el otro lo está haciendo completamente diferente. Porque siempre los hermanos tenemos cosas en común, pero vamos a vivir historias diferentes de vida. Y cuando hablamos del mayor, que tú dices que es el que tiene esa carga, esas expectativas, Ujú. la mayor es mujer, tiende a tener más. ¿Qué pasa con los segundos, con los bebés? Y después, ¿qué pasa si eres parte de un sistema, que fueron 5 hermanos, o inclusive antes que eran 8 o 9 hermanos? Todos esos hermanos Igual. en el medio, porque uno siempre sabe que el mayor tiene su lugar y el bebé tiene su lugar. ¿Qué pasa con todos los que están en el medio y qué lugar Bueno, van ellos? sistémicamente todos tienen un lugar, Ok. todos, absolutamente, el primero, el segundo, el tercero, cada quien tiene un lugar. Lo que pasa, Daniela, es que nosotros, los padres, para hablar de los padres, hay padres de padres, ¿sí? Y muchas veces nos identificamos y tenemos mucho más, no sé si llamarlo química, más conexión, con un hijo que con otro, con unos o con otros. Sentimos que los podemos amar de manera igual. Pero Mm. entonces, dime si tú no has escuchado por ahí, ay, es que tú eres el hijo preferido. Ah, sí, Tú totalmente, eres la siempre. preferida de mamá. Sí. Sí, tú eres la preferida de mi papá. Tú eres la consentida de mi papá. Y yo, bueno, a mí me tiraban migajas. Tal cual, siempre Sí, lo oyes. Y muchas veces el del medio es el que se siente que le tiraban más migajas. ¿Hay alguna razón para sí. eso o realmente es por cómo están organizadas las familias? Yo digo que es como están organizadas las familias Sí, y es la atención que va requiriendo cada hijo y no solamente eso, porque aquí hablamos de cómo los padres estamos actuando, pero si nos vamos al hijo, ¿qué está sintiendo ese hijo? ¿Qué está sintiendo ese pequeño, esa pequeña, de que ve a mamá que se está ocupando más de un hermano que acaba de nacer? ¿Qué está claro. pasando en ese niño pequeño? Que era la atención tenía la atención de mamá y papá y de repente llega otro que me quita el lugar, o sea, que me roba ese lugar y empiezan las rivalidades entre hermanos y depende mucho de cómo esos padres lleven esa maternidad y esa paternidad con cada hijo, porque cada hijo nos trae diferentes desafíos en la vida. Y cuando hay uno que siempre pasa, tú tienes 3 hijos, yo tengo 2. Y siempre hay uno que requirió más atención que otro, Sí, claro, ¿cierto o no? Entonces sí. uno dice, wow, yo me ocupé de este, pero resulta que este necesitaba y requería más atención. Y lo vemos ya porque nuestros hijos están adultos, pero habría que meterse en la cabecita de esos niños para indagar a ver qué estaba sintiendo cuando mamá se estaba ocupando más de ese hermanito o esa hermanita. Claro, ¿Sí, sí. sí me explico? Sí, Entonces, no, lo siento. Y sí, cuando hablas de rivalidades o cuando estabas hablando de un menor que se comporta como un mayor, ese desorden en el sistema, ujú. ¿cómo lo podrías tú encarar? O sea, ¿qué sucede a nivel de constelaciones y cuáles? Y si son, por ejemplo, 5 hermanos y un solo hermano es el que está yendo a terapia y se está trabajando, ¿cómo se impacta el resto del sistema? Ok, siempre el que llega al trabajo, el consultante que llega, la persona que llega buscando solventar algo con su historia, con lo que esté transitando, a ese es a quien le corresponde ordenarse y ordenar, poner en orden su propio sistema. Lo hemos hablado bastante, o sea, esto va a impactar primero en mí y por supuesto va a salpicar a mi sistema, porque el solo hecho de que yo estoy reconociendo mi lugar, mi propio lugar como hijo, como hija, como hermano, estoy poniéndolos a mi papá y a mi mamá en su lugar, o sea, imaginándome todo esto que hablamos la conversación pasada. Entonces, es al que llega, al que Ok. realmente ese buscador.
que llega a este tipo de trabajos es a quien le corresponde ordenar. Cada quien tiene lo suyo. Volvemos a la torta esta, ¿no? Cada quien Claro, tiene lo suyo. Pero te iba a preguntar por eso, ¿qué pasa allí? el hijo único se las chupó todas. El hijo Pero no único tiene que poner las tiene orden, ¿no? todas. Es lo Las, único. No las tiene que tiene, las tiene todas, las tiene todas. O sea, entonces, wow, hay hijos únicos de hijos únicos. Y Sí, cuando tienes por, consultantes que son hijos únicos, qué dinámicas. O sea, obviamente no tienes que ordenar a sus hermanos, pero sí ordenas a los padres y esa carga. Por ejemplo, cuando los claro. padres son mayores, que entonces Ujú. hay que ocuparse de los padres. Esa dinámica entre los hermanos, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa allí? Vamos a hablar de que hay hermanos, o sea, vamos Ajá, sí. para Hijo separarlo. único le toca todo, pues no hay de Eh, otra. O sea, exacto, al hijo único le toca todo. Vamos a empezar con el hijo único, porque ahorita, en este momento, nosotros como venezolanas que somos, vivimos en una realidad. Ujú, Una realidad que o sea, se está viviendo en este momento. Muchos nos estamos encargando, no solamente económicamente, de nuestros padres, sino que muchos de nuestros padres están viviendo en casa. ujú. Eso lo estamos viendo mucho. Entonces, eh, hay algo que es importante. Hay que diferenciar. Yo me estoy ocupando de papá, de mamá o de ambos, pero desde mi lugar como hija surge la pregunta. Ok. ¿O estoy queriendo alterar el lugar colocándome por detrás de ellos, pretendiendo mandar, disponer, eh, decir qué es lo que tienen que hacer? Ah, A ok. veces hay que, ojo, a veces hay que hacerlo porque quizás tenemos a mamá enferma Sí, de con algo. Alzheimer y hay que Ajá. estar, depende de cada caso, pero bien importante es que si llegas, que si tú eres consultante y estás en un caso de esto, lo hagas como, como, como hija que eres, desde tu lugar como hija. ¿Y qué Eh, significa eso más allá de no mandar? Y cuando estás en hermanos, ¿cómo es esa dinámica? Tú te ocupas de una cosa, porque una de las cosas que uno siempre ve son cuatro o bueno, cinco hermanos. Hay uno sí, que nunca se involucra y no puedes exacto, contar con él para nada. Es así como que no importa lo que esté pasando, con fulanito no se cuenta. Después entonces sí. quedan otros, pero de esos siempre hay como un hijo que es el que carga todo el peso, el que lleva. ¿Y cómo haces para no convertirte en eso, en el padre? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para llevarlo como un hijo o como una hija? Yo te puedo contar un caso. Un Ah, caso. Una mujer llegó a consulta y entonces dice que tengo tema con mis hermanos porque somos cinco. típico, sí. Somos cinco y resulta que nuestros padres están en Venezuela, aquí estamos tres y Ujú, allá en Venezuela están dos, pero entonces de los tres que estamos aquí, solo dos aportamos económicamente. típico, exacto. Ajá. Dos aportamos económicamente, el otro está recién llegado porque emigró y entonces los que están en Venezuela, hay uno que vive en la casa y mi mamá es la que lo mantiene, o sea, historias hay miles, Ujú. miles. Y si hablamos de un ideal, que es que nos repartamos esa, vamos a llamarlo carga, suena la responsabilidad, me gusta más esa palabra, porque la gente dice esa carga. Por eso yo siempre hago así, esa Sí. responsabilidad que nos toca. Y ojalá fuera que si el que está viviendo con mamá y papá está atendiéndolos, no está aportando quizás económicamente, pero está haciendo servicio, Mm, servicio en el sentido de que quizás los está ayudando porque están enfermos o los lleva al médico. Estamos hablando de papás que la ya comida. realmente están en edad Ujú. bastante avanzada. ¿A qué voy? A que el consultante que llega al trabajo se atreve, porque lo he visto, se atreve a tener conversación, una conversación crucial con sus hermanos para decir, bueno, esto es lo que está pasando y Sí. yo pido, por favor, que nos encarguemos de responsabilidades diferentes para repartir esto,
porque es mucho para mí, claro. es mucho. Entonces es mucho para mí y ahí como, ahí empieza a haber más balance si los otros acceden. Y si hay uno que sencillamente, tú dices, mira, no se encargó, no se encargó, o sea, porque casos hay de casos, Daniela. O sea, aquí podemos pasar la tarde. Lo que Sí, te digo, familias de 4 o 5 hermanos, y es como, no, es que tú así sabes que sea. fulanito no se cuenta. O sea, Sí, somos los que estamos. sí, sí, Entonces, sí, sí. y bueno, y eso lo que es como un síntoma del desorden, o realmente ese es el hermano con el que no se cuenta porque esa es la historia que a él le corresponde, pues él es el que no se involucra. No, O, hay historia, en la historia, el hermano que nos involucra, puede que haya desorden también. Generalmente todo parte de un desorden, todo sí, parte de un desorden sistémico, pero ahí queda ya en la conciencia de cada uno decir, bueno, ¿de qué me puedo ocupar en este momento con esto claro. que está pasando? Exacto, cuál es mi disponibilidad, tanto Eso, económica como de tiempo, de servicio, porque hay veces, y sí, a nosotros los venezolanos nos ha pasado, que los papás están en Venezuela, los hijos están viajando, entonces hay uno que es el ujú, que le toca el estar siempre con el padre o la madre, y es un peso más fuerte, porque ser el sí, cuidador es más fuerte que solamente mandar el dinero, pues. sí, 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 sí. Definitivamente. Sí, pero bueno, son historias de historias por eso pongo y hago esa salvedad de que esto es algo que estamos viviendo mucho los venezolanos, pero esto pasa en todas las culturas, en todos los países, o bueno, muchos países. O sea, cuando hay hermanos siempre puede haber esta rivalidad entre hermanos, estas diferencias entre hermanos, estos hermanos que decidieron no verse más nunca, qué sé yo. Y eso que tú enseñas del papelito, también cuando tú dices cada quien toma algo, esos son como lealtades al sistema. Como que, bueno, si hubo en mi pasado una mujer que se quedó soltera, entonces yo me agarro esa lealtad y me quedo yo soltera. Así, eso es lo que más o menos quiere Sí, decir la torta también también. lo pudiéramos ver por allí como lealtades inconscientes a alguien en el sistema. Sí, o sea, pero en este momento me gusta dejarlo porque estamos hablando de hermanos. Porque entonces ir a siempre hay lealtades, Daniela. Siempre Ok, hay lealtades a sí. alguien u ocupamos esos espacios que se quedaron vacíos dentro del sistema. Y vengo a repetir una historia, la repito y la repito hasta que alguien se encargue, la vea, la reconozca y decida entonces cortar con un patrón. Sí, súper Sí, importante. pero sí, cada hijo tiene una historia diferente, un destino diferente, viniendo del mismo vientre, viniendo del mismo padre, y bueno, y ni hablar de cuando las familias son compuestas, entonces entran. Que tampoco hablamos del orden de los hermanos cuando hay un aborto, por ejemplo. Yo te iba a preguntar dos cosas. O sea, cuando hay una Sí, pérdida, un aborto, ujú, hay un hermano que tiene un sí, lugar, y después el tema como de los excluidos. El ujú, hermano que es como el loco que hizo drogas y se separó de la familia, el hermano que le quitó el habla a todos y ujú. nunca se supo de él, porque me imagino que es distinto cuando es un hermano que no terminó o sea, no vivió, sino que, o sea, es parte del orden versus uno que vivió pero que está excluido por X razón. Voy a tomar ese ejemplo que acabas de decir, el hermano que hizo drogas, Ajá. ok, que fue excluido. ¿Por qué excluimos a un hermano que hizo droga? ¿Por qué? Por vergüenza, Ujú. por dolor, que al final es dolor. O sea, cuando tú vas a la parte más de adentro es dolor. Pero lo que vemos afuera es esto no pertenece, este hermano no esto es lo peor que pudo pasar en mi familia. Y entonces hago así, lo pretendo sacar de mi sistema. ¿Por qué lo hacemos? Por vergüenza, pero lo que esconde la vergüenza es dolor. A veces también lo que se muestra es rabia porque entonces ese hermano robaba a mamá y a papá Exacto. para poder mantener su adicción. O le robaba más atención y más tiempo, porque Exacto. también Ajá. es muy Claro, claro, fuerte. porque ese hijo siempre, o sea, ese hijo lo que está buscando por todas partes es Ujú. mírenme, quiero la atención de ustedes. Sí. Entonces,
¿qué hacemos? Lo excluimos del sistema, lo excluimos. Y resulta que siempre va a ocupar un lugar en mi sistema, siempre. Entonces, si yo lo excluyo energéticamente, ¿qué hago? Creo el espacio vacío. Entonces, yo tengo un hijo, ¿sí? Ujú. Eh, y ese hijo, ¿qué hace? Puede que, esto no es siempre, yo no puedo asegurarlo, puede que ese hijo mío entonces voltee a ver a ese tío del que ni siquiera se habló y entonces ese hijo es adicto, ¿sí? Y cómo tú dices, ok, se excluyó energéticamente, ¿cómo lo vuelves a incluir? ¿Cómo le vuelves a dar su espacio? Me imagino que en un movimiento, pero hay otras formas también. ¿Cómo lo manejas tú con tus consultantes? Wow, siempre el consultante es el responsable de Ok. hacer ese reconocimiento. Entonces, te guste o no, ese hermano vino con eso. O sea, entonces volvemos aquí. Que le Wow, tocaba volvemos eso. aquí. Entonces yo digo, wow, o sea, hay que tener mucha conciencia, ¿sí? Para reconocer, wow, mi hermano se ocupó de la adicción. Ah, wow, sí. Ujú. Entonces, gracias a que, esto suena duro, gracias a que mi hermano se ocupó de la adicción, yo soy exitoso, soy esto, hice lo otro, Le expande. saludable. Wow. Entonces, es ese reconocimiento a ese ser que vino a eso, a vivir quizás una adicción. ¿Esto va a hacer que este otro ser salga de la adicción? No, porque esto ya es trabajo de ese, Ok, sí, ok. ¿sí? Sí. Entonces, ese reconocimiento, esa honra a ese hermano que, que, que dijo, yo me ocupo de la adicción. Wow. Yo me ocupo de ser el perpetrador, el abusador. Yo me ocupo, el otro dice, yo me ocupo de ser prostituta. Yo me ocupo de ser, de- o sea, wow, Ladrón, el el ladrón. ladrón. Sí, Ajá. pongamos ejemplos aquí. Yo me ocupo de ser el abusado. Yo me ocupo de ser el abusador. Yo me ocupo de ser el que se queda con la empresa familiar. Yo me ocupo de miles de cosas. Entonces, un hermano que es el adicto dijo, yo me ocupo de la adicción. Esto es completamente inconsciente, ¿sí? Desde cuando somos quizás bueno, bebés o estamos en las primeras etapas de la vida. La otra hermana dijo, yo me ocupo de ser la prostituta de la familia. El otro dijo, yo me ocupo de ser el ladrón. El otro dijo, yo me ocupo de ser la niña buena. Yo me ocupo de no estudiar. Yo me ocupo de estudiar y ser muy exitoso en mi vida. Entonces, cada hermano es así como es así como cuando levantábamos la mano así en el salón cuando estábamos chiquitos en el colegio y nos ocupamos de algo en la vida. Yo me ocupo de, yo me ocupo de. Y gracias a que ese otro se ocupó de eso que se ocupó, yo estoy haciendo algo diferente con mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Sí, en mi mundo para mí eso es como un pacto de almas que se hizo antes de bajar a esta Sí, experiencia humana, como sí. que esto va a ser, y todos nos ponemos de acuerdo porque yo voy a ser el perpetrador, yo voy a ser la víctima, y todos entendemos Sí. que estamos en este teatro humano para Ujú. vivir las experiencias que nos corresponden. Y otra preguntita, el niño menor, el hijo menor, si el grande tiene como esa tarea de abrir el camino y realmente es una iniciación diaria para los padres, Sí. ¿hay algún papel o algo que le corresponda particularmente al hijo pequeño? Los hijos menores son más libres, Sí, ¿verdad? Es son más impresionante. libres, son más independientes. Diría mi esposo, a ese lo crió la mujer de servicio. O lo criaron Porque los bueno, hermanos o mayores. sea, ese se crió Sí, solo me crió prácticamente. solo en la Para experiencia. llegar para hablar de un extremo, sí, pero sí, definitivamente son mucho más libres, porque no tienen esa carga que tiene esa mamá y ese papá con ese hijo mayor, ese hijo menor, que es el foco.
es el foco. Pero cuando llegaron dos, llegaron tres, bueno, hay que servir, hay que ser a los tres, a los cuatro, a los que haya. Entonces ese menor es mucho más libre. Y volvemos a lo mismo, lo que hablábamos antes. Habría que ver qué fue lo que absorbió ese niño y qué interpretó de ser ese hijo menor. Es que de mí nadie se ocupó. Sí, yo conozco muchas personas que son el tercero, el cuarto o el más chiquito y es como que no, yo me Ujú, perdí en esa mar de niños, o sea, no, exacto. nadie se ocupó de mí y sí, me imagino Sí. que, y hay veces si es el más chiquitico, entonces de repente por ser el más chiquito le dan algo más de atención, inclusive los hermanos, pero no es el mismo, la Sí, misma sí. carga que ser el Tú mayor, pues. estás Ajá, tocando un punto bien importante, porque a veces cuando hay muchos hijos, a ese hijo menor a veces dice, no, es que a mí me crió mi hermana. sí, ujú, Entonces ahí hay inversión completamente de roles. ¿Dónde estaba mamá? Que mi hermana fue la que hizo de mamá, sí, que ocupó el rol de mamá. ¿Ok? Entonces hoy lo escuchamos muchísimo, ¿no? Es que o llega a la consulta esa hermana mayor que dice, bueno, es que a mí me tocó criar a mis hermanos porque mi mamá eso, tenía que ir a trabajar. qué peso, sí. Sí, qué peso, qué peso. Y entonces muchas de estas hermanas a veces son las que se quedan solas, Porque porque no es tuvieron como que si ya es como que si ya criaron, o sea, sí, y tienen alguna lealtad y dicen, bueno, y esto no es consciente, sí, esto no claro. es consciente. Y subconsciente o pacto de almas inclusive. Sí, Y, y hablamos un poquito de los que no nacieron. No sé si quieres como que agregar eso y explicar un poquito qué rol y cómo es ese sí, orden. ok. Cuando no nacen, cuando hay una pérdida o un aborto, bien sea provocado o natural, ese ser siempre ocupa un lugar dentro del sistema, pero no siempre lo sabemos. Cuando Ujú, somos los hijos, yo como hija, yo 100% no tengo seguridad de que yo tenga en mi línea de hermanos, tenga o no tenga otros de los que yo realmente conocí. claro, claro. ¿Sí me explico? Pero cuando se sabe que hubo un aborto, una pérdida de mi mamá, entonces yo, si soy la consultante, que soy la que estoy en esta búsqueda, yo le doy ese lugar a ese ser. Entonces, voy a poner ejemplos aquí. Quizás bueno, yo nací de primera, vino mi hermana, y me hago preguntas. Sí lo sé. Mi mamá tuvo una pérdida después de mi hermano. Ahí lo meto, ahí meto esa pérdida. Y entonces después nació mi hermano y nació otro más. Entonces no somos cuatro como realmente, estoy hablando de que seamos cuatro que yo conocí, que somos cuatro los conocidos, ¿sí? Exacto. Sino que, Resulta que aquí hay otro, somos cinco. Entonces yo le doy el lugar. Si soy la que llegó, la que llegue, la buscadora o el buscador que llegue a este tipo de trabajo es el que comienza a meter piecitas dentro del sistema y a organizar esto. ¿y qué relevancia? O sea, ellos nunca llegaron, pero qué peso, qué relevancia tienen de tener ese orden, porque es tan importante reconocerlos. Ajá. Por ejemplo, voy a hablar de un caso de una consultante que tuvo un embarazo, su primer embarazo, y ese bebé no nació, por Ok. las causas que sean, ¿sí? No nació, de eso no se habló. Tiene otro embarazo, ese bebé nace. Entonces decimos, llegó el primer hijo, este es mi primer hijo, mi primer hijo, mi primer hijo. Ese bebé que llegó a la vida Mm, habitó el vientre de esa mujer que antes estuvo habitado por otro ser, ¿sí? mm, Entonces, ese bebé que hay ejercicios que se hacen. A veces ni este que es primero lo sabe, pero si se entera, dice, wow. Y a mí me ha pasado, dice, wow, no soy la primera, mm. soy la segunda. Eso que Soy esa la... imagen que pusiste de que habitó el vientre de tu madre, es como que Mm, compartieron ese vientre, estuvieron co- ambos en el espacio, tan sí, sagrado. y no Wow. solamente eso, Daniela, sino que gracias a que ese primero no logró concretar la vida,
llegué yo, por ejemplo. Está Llegó ese otro ser. Llegó ese otro que sí le correspondía llegar a la vida. bien. Pero entonces yo reconozco a este otro que es primero. Y ahí volvemos a lo mismo, ahí estoy ordenando. Pero muchas veces no sabemos si hay o no hubo, porque entonces vamos a lo de los secretos. Cuando son pérdidas naturales, de eso sí puede que se hable, pero cuando son abortos provocados, muchas veces no los guardamos como secreto. Y, Entonces, y el inconsciente familiar lo sabe. wow. Sí, Sí, no, el subconsciente todo lo sabe y nadie sabe qué es sí, lo que está haciendo el subconsciente. Es como nada, nadie. Y que- entonces ahí vamos con los círculos, ¿no? Porque está el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Claro. Pero ese inconsciente, el inconsciente de la familia, que es lo que estamos hablando, no, ahí está eso grabado. Y cuando las personas llegan a ti, Ujú. llegan como que estoy teniendo un problema con mis hermanos o es que estoy teniendo otro millón de temas y resulta que parte de lo que uno hacía era ordenar a los hermanos. ¿Qué ves Llega tú? de todo, porque Ok, puede llegar un consultante con temas de hermanos, como puede llegar un consultante queriendo ordenar a su relación de pareja y sale el tema de los hermanos. Puede que aquí ok, podemos hacer miles de combinaciones, ¿sí? ok. Muchas historias pueden pasar. Pero Sí, sí llegan consultantes con temas de hermanos bastante. yo siento que también. Sabes dónde se ve mucho esto de los hermanos, Daniela? En los temas de las empresas familiares. Se ve bastante. Ah, bueno, esa es una conversación que tenemos pendiente, que ya vamos a Sí. grabar, que son las constelaciones organizacionales, ¿no? Wow, eso es un tema diferente, pero es un Claro. sistema, porque la organización es un sistema. Y la organización familiar es un sistema muy particular y muy diferente a lo que es cualquier organización, cualquier empresa. Sí, porque Es cuando estás bien con los diferente. hermanos es la dinámica de esos hermanos que se pelearon por el amor de los papás, que había una competencia interna, lo que Sí. pusiste que cada quien agarró un rol y esos roles los Ujú. vivieron desde lugares diferentes y después Sí. entran parejas, que no sé si tienes liguitas para esas parejas, pero ¿sabes cómo entra todo eso en el negocio Todo. familiar? Entra todo porque, Wow, pero eso es un tema que lo vamos a hablar en otra conversación, sí, cien por para no ciento. desviarnos. Entonces, sí, llega mucho tema de hermanos, por eso, por ejemplo, quién se está encargando de mamá y papá, quién, qué estás haciendo tú con tu hijo, esas rivalidades que hay entre hermanos, porque tú no lo estás haciendo bien con tus hijos, mis hijos son perfectos y los tuyos no. Y ahí, por donde tú lo veas, Yo también vemos creo que desorden. cuando los padres se enferman y ya requieren más de los hijos, y entonces toda esa Ujú, dinámica de, bueno, hay que llevar a mamá al médico, hay que ocuparse de esto, eso genera, de lo que yo he visto, pues ya en la adultez con mis amistades y familia, ujú, ujú. la tensión que eso puede generar. Eh, Sí, sí. sí. Sí, sí, y Y bueno, siempre hay alguien, y sabes que es curioso, porque muchas veces hay varias cositas, muchas veces puede ser que el hijo menor sea el que se está encargando de mamá y papá, mm, o de alguno de los padres, y entonces el otro, el segundo o el primero, o si estamos hablando de dos o tres, está como más libre, sí, es como más libre. Hay alguno al que le toca siempre más, más, más el más peso, responsabilidad. Sí. responsabilidad, esa es la Sí, para palabra. quedarnos con esa palabra, porque qué Sí, feo es, porque sí. somos mamá, y qué feo es que dice con esa carga. No, no, es Wow. la responsabilidad. O Sí, sea, tu mamá te dio la vida, se ocupó de ti, te estuvo contigo siempre. Bueno, es el momento de que tú puedas sí, devolverle todo lo que dio por ti a lo largo de toda tu vida, cien por con ciento. lo de todo cuidado. Ajá. Con lo de todo, o lo que pues, sí, lo pesqué Mm, de la manera como lo voy lo atajo, te atajo mm, ahí. Con lo de todo, devolverle todo cuidado. Porque sí, lo hicimos la otra vez. sí, Papá y mamá lo dieron todo. Dieron 50% nos dieron la vida. La manera de mejor devolverle a papá y mamá es haciendo algo maravilloso con sí, nuestra propia vida.
pero pretender devolverles todo es como que decir, ay, yo, o sea, el todo sería la vida, y eso Ya, no es eso es posible, importantísimo que lo eso repetimos. no es posible. Y esto lo ves en la cascada, o sea, cuando lo ves en una de las leyes sistémicas es esa, es los padres, si hablamos de la ley del balance, los padres lo entregan Mm, todo, te entregan el 100%, entregan la vida. Una Y pregunta, nosotros, ajá, y ajá, nosotros, perdón, no te quise interrumpir, sigue tú. y nosotros como hijos recibimos todo, Y ya de todo. adultos tenemos como la responsabilidad de poderlos ayudar y ocuparnos de ellos, pero no darles todo, porque eso sería darles nuestra vida, Cuando ¿correcto? nosotros decimos que le quiero dar todo a mi papá, le quiero dar todo a mi mamá, porque es que fueron maravillosos Sí, conmigo. Así, o sea, también está, es una línea delgadita, ¿no? Es que le quiero dar todo lo que pueda, todo, es. amor, atención, acompañarlos, Ujú. pero teniendo bien, bien claro que todo, el 100% no se los puedo dar, no Qué se los puedo dar. bien, eso sí. Sí, Mira, sí. ahorita que te estaba escuchando que decías, no, las leyes del balance, yo no sé si sería interesante grabar una conversación como sobre el marco teórico. ¿Cuáles son esas leyes? Ah, ok, ¿Cómo se claro, usan? claro. Eso, o sea, me encanta cuando lo mencionas, pero realmente no las conozco. Y Ah, no no, es, sería genial. sí, Eso es, ¿verdad? sí, buenísimo, buenísimo, porque es un tema interesante de lo que son las leyes sistémicas. Eso me parece, o Sí, sea, no sé cuántas hay, pero por decir, hay cinco, bueno, sí, hablar de las cinco leyes y cómo aplican, porque hemos sido como, y me encanta, hemos hecho una de relaciones de pareja, una de hermanos, y cómo todo eso afecta, pero una ujú, como más macro de cuáles son las leyes, me parece que podría ser sí, súper interesante. Bueno, chévere, porque como te digo, la gente ve las leyes cuando lo ve y lo ve con las imágenes y lo explicamos aquí con ejemplos también. eh, Muchas veces hace un clic y dice, ah, estoy off. oh, ah. Y entonces, bueno, ahí puede que tome la decisión, que es lo importante, de decir, bueno, aquí requiero hacer algo con esto. Exacto, sí. Sí, Bueno, yo creo que ya, no sé si te queda algo así por comentar de los hermanos o algo que no hayamos, pero siento que ya cubrimos bastante sí, del tema. No sé si hay una última, como, no sé, concepto que quisieras ofrecer a la audiencia de qué pueden, o sea, si ay, están pasando por una situación o cómo tomar tu lugar, todo esto que hemos hablado, para cerrar ya. sí. Esto es tomar, cuando hay problemas entre hermanos, el que vea esto, tomar la decisión, porque sí te puedes dar cuenta de muchas cosas y hacer muchos cambios, pero hay mucho que está en el inconsciente personal y familiar que no lo vas a ver. Entonces, bueno, qué chévere, bienvenidos a este trabajo. Bienvenidos porque de verdad que uno se sigue sorprendiendo de los casos que ve. Y cuando llegamos a este tipo de, de trabajo, que son las constelaciones familiares, no hay vuelta atrás. La responsabilidad es del que llega. Y a esa persona le corresponde moverse del lugar donde esté y comenzar a ordenar. Sí, en mi experiencia propia es tal cual lo que dices, es Ujú. como que no hay vuelta atrás. Una vez que No hay. empiezas a hacer el trabajo y se empieza a mover todo el sistema, ya se empezó, pues ya no lo puedes parar. Ya empiezan todas las piezas a moverse y para mejor, porque Sí, lo que estamos es sanando, sí, aprendiendo. sí, así es. Entonces, Bueno, de recomendación, no me gustaban muchas recomendaciones, pero sí, definitivamente cuando hay una banderita roja, volteemos y miremos esa bandera roja y ocupémonos. qué lindo. Ay, bueno, me Sí, encantó la conversación y me encantó como ir profundo con toda la dinámica de hermanos, que siempre es tan sí, interesante. Cuando uno está en la mesa y ve a los hijos, cómo ellos hablan, lo que ellos sí. dicen y lo que ellos comentan, esto te da como un poquito de mayor entendimiento, la verdad. Gracias, Eh, Anastasia, me encantó. Gracias, Daniela, gracias. Súper interesante. Pongo acá abajo todas tus coordenadas para que con tu Instagram, tu información, si alguien quiere conectar contigo, voy a Chévere. conectar la otra conversación que tuvimos de parejas, que también creo que Ay, vamos gracias. como sumando a los temas. Me parece que cada vez vamos como Genial.
profundizando y me encanta. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, gracias y seguimos. Seguimos. Eso, me encanta. Gracias. Chao a todos. Chao. Chao.